Muy bien. Buenas tardes a todas y a todos. Vamos a dar inicio al quinto foro virtual organizado por el Grupo de Trabajo de Claxo, Feminismos, Resistencias y Emancipación. Nosotras somos un grupo de investigación constituido por investigadoras de casi todos los países de América Latina, y que trabajamos en este tema de género, de feminismos en relación con la transformación social desde 2007. Tenemos publicaciones que pueden encontrarse todas a texto libre en la biblioteca Claxo y en la página de Claxo, el Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales. Entonces, bueno, el día de hoy vamos a tratar la temática de las brechas de género y cómo han ido variando, ampliándose en realidad durante este periodo de pandemia. Para el día de hoy tenemos como participantes en este foro a Luz Patricia Mejía y a Marta Patricia Castañeda, y va a ejercer la moderación la cocoordinadora de nuestro grupo de trabajo, que es Patricia Rodríguez de la Universidad Nacional Autónoma de México. Bueno, dejo en el uso de la palabra a las participantes del foro. Patricia, te dejo la palabra. Muchas gracias, Alba. Pues bienvenidos todos. Vamos a iniciar con este quinto foro que han sido un éxito todos los anteriores. Tenemos en nuestro grupo de trabajo de Claxo gente realmente muy bien preparada, muy experta en los temas. Así que tenemos pues mucho gusto cada vez en presentarlos y tratar de que nos den nuevas ideas, nuevos temas, otra visión sobre los aspectos que ellas han investigado. En esta ocasión me toca el gusto, el honor de estar moderando este quinto foro, y que le pusimos como título El impacto de la pandemia en las brechas de género. Es un título pequeño, pero realmente muy profundo. La mecánica que proponemos para este quinto foro es que les vamos a dar primero la palabra a Luz Patricia y después a Marta Patricia. Les vamos a dar la palabra unos 20 minutos, y posteriormente en que ellas dos expongan, vamos a dar un tiempo para las preguntas que por vía chat logremos conjuntar. Así que todo el mundo pues puede comenzar a hacer sus preguntas desde este momento por el título, y esperamos tener una gran participación. Así que iniciamos. Muchas gracias por estar con nosotros. Bueno, voy a leer una pequeña semblanza de Luz Patricia Mejía. Ella actualmente es la secretaria técnica del MESECBIC, que en las palabras normales es el mecanismo de seguimiento de la Convención de Belém pro o do víctimas. Anteriormente se ha desempeñado como relatora sobre los derechos de las mujeres, es comisionada y presidenta de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, es abogada egresada de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas de la Universidad Central de Venezuela, máster en Derecho Público por la Universidad de Carlos III de Madrid y máster en Derecho Internacional y Comparado por la Universidad de George Washington. Fue anteriormente directora de Consultoría Jurídica del Ministerio Público de Venezuela y trabajó en la Defensoría del Pueblo de ese país. Le damos la bienvenida, le damos la palabra y esperamos que a todo mundo les guste muchísimo su presentación. Gracias, Luz Patricia. Muchísimas gracias, Patricia, por la presentación. Muchísimas gracias a Alba por la organización de este conversatorio.
de feminismos, resistencias y emancipación. Un conversatorio que nos permite pues, abordar algunos de los temas más cruciales de la vida de las mujeres en momentos de coyuntura como el que estamos viviendo ahorita, y que nos permite además reflexionar sobre no solo sobre dónde estamos y hacia dónde deberíamos ir, ¿no? En un proceso que creíamos que iba a ser un proceso rápido, que era algo pasajero. Jamás nos imaginamos que un año y 3 meses después todavía estaríamos viviendo la cuarta, la quinta, la sexta ola. Jamás nos imaginábamos cuando estábamos esperando la vacuna que llegara la vacuna no significaba que llegaba la cura. Y jamás nos imaginábamos además pues cómo el mundo se iba a transformar en esta medida virtual que hoy casi todas las personas que tenemos acceso a Internet estamos viviendo, ¿no? Entonces, bueno, empezar por eso, empezar quizás por una reflexión sobre dónde estábamos, dónde estábamos las mujeres en términos de brechas antes de que empezara la pandemia y dónde estábamos, porque ese dónde estábamos tiene una importantísima significancia respecto a lo que está pasando hoy en día. Las mujeres estábamos antes de que empezara la pandemia en términos de violencia en que 7 de cada 10 mujeres era víctima de violencia en nuestra región. Eso significa, tal como lo ha establecido el mecanismo de seguimiento de la Convención de Belén do Pará, que como ustedes saben es la convención regional de derechos humanos de prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres, ha venido reportando cuál es la situación de violencia en la región. Y una de las primeras cosas que ha venido señalando pues, los organismos internacionales, Naciones Unidas, el propio mecanismo es que 7 de cada 10 mujeres han sido víctimas de violencia en la región, de algún tipo de violencia. Pero de esas 7 de cada 10 mujeres, más del 50% de esos hechos de violencia ocurren en el ámbito privado. ¿Qué señalamos cuando estamos hablando del ámbito privado? Estamos hablando de que la violencia ocurre en el espacio más íntimo de las mujeres, es decir, el espacio familiar. Las mujeres son víctimas de violencia por parte de sus parejas, de sus exparejas o de algún familiar fundamentalmente masculino que vive en el entorno familiar. Entonces estamos hablando del tío, el hermano, los abuelos, el esposo, la pareja, la expareja o el papá. Y entonces cuando hablamos de las mujeres también tenemos que graficar que no solo estamos hablando de las mujeres adultas, estamos hablando de las niñas, estamos hablando de las adolescentes y estamos hablando también de las mujeres adultas mayores. Y en esa diversidad de mujeres estamos hablando de que 7 de cada 10 mujeres han sido víctimas de violencia, más de 5%, más de 5 de esas 7 mujeres han sido víctimas de violencia por parte de la pareja o las parejas o de un miembro de la familia. ¿Qué significa entonces la pandemia en este contexto? Este es un contexto relevante, ¿no? Entonces lo ponemos ahí como un primer punto. El segundo punto, la gran brecha digital existente entre hombres, varones y mujeres, ¿no? ¿Cuál es la brecha digital? Y entonces tenemos una brecha digital de 6 mujeres, que por cada 10 hombres, solo 6 mujeres tienen acceso a Internet, solo 6 mujeres tienen acceso a un aparato que permite la virtualización y solo 6 de cada 10 mujeres pueden acceder a servicios virtuales. Segundo elemento que creo que tenemos que tener pendiente, la virtualización, la brecha digital. Tercer elemento, la bancarización. ¿Por qué es importante? Porque lo vamos a ver más adelante. La brecha de bancarización también es muy relevante. La mayoría de las mujeres, sobre todo las mujeres de los quintiles de pobreza, tienen menor acceso a los productos de bancarización. Los utilizan menos, tienen menos acceso. En muchos casos todavía en la región, las mujeres requieren autorización de su pareja para poder movilizar sus
fondos o sus cuentas, y la administración sigue, aunque la mayoría de nuestros códigos civiles ya han establecido que las mujeres tienen acceso a los mismos derechos en términos de administración de los bienes, en la práctica cultural, en la norma cultural de nuestra región, las mujeres siguen limitadas al acceso a ese servicio de bancarización por sus parejas o exparejas. Entonces, en este contexto de discriminación, de pobreza, de feminización de la pobreza, con una brecha laboral importante y con una carga de cuidado relevante, donde las mujeres además trabajan mucho más horas que los hombres, no solo en el trabajo remunerado, con una remuneración menor, pero también en todo lo que, o sea, tenemos una brecha de remuneración más una carga doble por las labores del cuidado. Entonces, en este contexto, con brecha de bancarización, con violencia que fundamentalmente ocurre en el ámbito privado, eso no significa que no ocurra en el ámbito público. Ojo, la violencia también ocurre en el ámbito público y además no la contabilizamos, la mayoría de los estados no la están contabilizando. Pero en este contexto, con 5 o 6 factores que son fundamentales. 1, la falta de virtualización. 2, la violencia que se da en el ámbito privado. 3, las limitaciones de acceso a la banca. 4, la feminización de la pobreza, que incluye que el trabajo feminizado se encuentra fundamentalmente en el trabajo informal en nuestra región. 70% del trabajo informal es ejercido por mujeres en el ámbito de lo público. Tenemos un contexto que nos permite señalar que desde esas brechas que son prácticamente, que decimos, bueno, necesitábamos 80 años para cerrar esa brecha, hoy estamos planteando qué fue lo que pasó durante la pandemia. Y durante la pandemia ha pasado algunas de las cosas que voy a mencionar y que creo que tienen sentido verlas después en retrospectiva con ese contexto. ¿Qué cosas pasaron? ¿Cuáles fueron las principales medidas que se tomaron para garantizar que la pandemia pudiese ser contenida? Lo primero, todo el mundo quédese en su casa. ¿Qué significaba el quédese en su casa para las mujeres? ¿Qué significó? Significó que ese espacio íntimo, donde un porcentaje altísimo de nuestra población en la región es víctima de violencia, tuvo que encerrarse con su agresor. Eso es lo primero. Se encerró la niña con el agresor, se encerró la pareja con su pareja o expareja violenta, y entonces aumentamos las condiciones. ¿Qué fue lo segundo que pasó? Que ya las mujeres que estaban en esa brecha de trabajo precarizado, de trabajo informal, de trabajo que se hace en la calle principalmente, teóricamente tenía que quedarse en su casa. Con lo cual, el acceso a los recursos económicos tampoco se vieron claramente limitados. Adicionalmente a eso, los colegios fueron virtualizados, ¿no? La educación, la carga del cuidado se triplicó. Ya no solo tenemos que cuidar en las horas libres, sino que ahora todas las horas son de cuidado. Cuidamos a los enfermos, a las enfermas, cuidamos a los niños y a las niñas. Se transfirió el deber y la obligación de educar a las mujeres que estábamos en casa, y muchas de las cuales estaban trabajando también virtualmente, las que tenían acceso a la virtualización. Y entonces reproducimos, multiplicamos, triplicamos esa carga laboral que significaba el cuidado. Entonces muchas veces las mujeres han venido planteando, me enfermé y tuve que seguir cuidando. Me enfermé y tuve que seguir pendiente. Pero entonces vamos a por qué es importante ver la brecha de la digitalización. Porque la mayoría de las medidas que se establecieron para paliar la epidemia de la violencia que se desató durante el proceso del COVID-19 fueron mecanismos que se virtualizaron. Es decir, los servicios de apoyo, los servicios de emergencia, los servicios de atención, los servicios de denuncia se virtualizaron. Cuando desde el mecanismo de seguimiento de la Convención de Belén do Pará se analiza, el MESEGBI, se analiza cómo han sido las políticas que han implementado los 32 estados de la región. Eso incluye, no incluye a Cuba, a
Estados Unidos ni a Canadá porque no son parte de la convención, pero de resto incluye a todos los demás países de la región. Nos preguntamos, bueno, ¿cuáles fueron las principales medidas que se tomaron para garantizar que las mujeres tuvieran la posibilidad de pedir ayuda y garantizarse esa ayuda? Y la principal medida que se garantizó a nivel nacional en toda la región, en todos los países que forman parte de la Convención de Belén do Pará, por supuesto que fue la virtualización de los servicios. Escriba este WhatsApp, llame a este teléfono, pida ayuda de esta manera, todo virtualizado. Las mujeres fueron limitadas en su derecho al tránsito en buena parte de la región. Las mujeres no tuvieron acceso ni a las comisarías, ni a los servicios de emergencia presentes, ni a los tribunales, ni a los juzgados, ni a los servicios de ayuda, ni a las redes de apoyo, porque estaban cerradas. Y entonces pensamos en la brecha de digitalización. ¿Cómo en esa brecha de digitalización y en ese contexto de violencia en el que vivimos en la región, las mujeres podían tener y buscar ayuda? Entonces, ese es el segundo elemento. El tercer elemento es la carga del cuidado, lo que significó en términos de empobrecimiento en las mujeres que no pudieron salir a trabajar y lo que significó en términos de carga para aquellas que estaban trabajando en el hogar. ¿Cómo se convirtió eso en un mecanismo, en una bomba explosiva, dañina y corrosiva en la vida de las mujeres en términos de capacidad de ejercer libremente sus derechos? No tenemos acceso, no tenemos, o no teníamos, las que no tenían acceso, pues entraban en una dinámica mucho más compleja. Esto sin tomar en cuenta la situación específica de Venezuela y Cuba, quienes sufren además de un bloqueo que adicionalmente a la pandemia complejiza todas las posibilidades de acceso a servicios esenciales y por supuesto a capacidad de acceder no solo a la vacuna, sino también a los medicamentos y al tratamiento necesario para que las personas que se encontraban en una situación de salud compleja pudieran tener acceso a la salud. Entonces vemos que tenemos una región sumamente complejizada, vemos un proceso de avance, si se quiere, en los mecanismos nacionales de las mujeres tratando de dar respuesta. De nuevo, esa respuesta que se trata de dar, esa respuesta que se trata de, de ordenar, es una respuesta virtualizada. En el ejercicio de evaluar, de nuevo, cómo esas respuestas han ido avanzando, uno de los principales elementos que hemos podido determinar es que lo que fue la reasignación de recursos para garantizar mayor acceso a los refugios, mayor acceso a mecanismos de protección inmediata, mayor acceso a otros mecanismos distintos a los virtuales, que fueron, por ejemplo, el patrullaje de ciertas zonas, la identificación de cómo generar mecanismos de protección para aquellas mujeres que ya estaban en una situación de protección y que estas medidas hicieron o aumentaron el riesgo en el que se encontraban. Nos damos cuenta que solo 3 países de la región pudieron generar algún aumento de recursos para, de alguna manera, mitigar el daño por la violencia. Pero entonces tenemos, de nuevo, este contexto, tenemos los esfuerzos de los estados, pero tenemos también un contexto que tiene que ver con, bueno, eso pasaba con las mujeres que tuvieron que volver a casa porque tenían una casa, tenían a dónde estar. Pero ¿qué pasó con las mujeres? Nosotros tenemos una región en este momento que tiene altas olas migratorias. Y esas altas olas migratorias son principalmente de mujeres. El Triángulo Norte, conformado por El Salvador, Guatemala y Honduras, generó un proceso de migración, o ya estaba en un proceso de migración que, al igual que Venezuela, que se encontró con la pandemia y con el cierre de fronteras. Entonces, adicionalmente a la situación de la violencia que se da en el ámbito privado, se agravó la violencia que se da en el ámbito público porque las redes de trata encontraron un cultivo muy amplio para todas aquellas mujeres que se quedaron atrapadas en los procesos de tránsito entre los estados de esta región. Entonces tenemos una situación muy brutal en términos de mujeres desaparecidas, mujeres víctimas de trata, niñas
em, que no hay control. La mayoría de nuestros estados no tiene, y cuando digo la mayoría son muy pocos los que tienen algún sistema eficiente de búsqueda de personas, la mayoría de ellos, A ver si ya podemos concluir. sí, la mayoría de ellos limitado en términos de acceso. Así que vemos que en el ámbito público también se magnificó la violencia contra las mujeres, en el ámbito privado también, y lo que estamos viendo de cara al futuro es que no terminamos de controlar la pandemia y tampoco hemos generado los mecanismos necesarios para relevar a las mujeres de las cargas que se han generado. Para concluir, solo tener presente que todo lo que tiene que ver con el acceso a la virtualización es un llamado para exigir y para garantizar mayor redes de conexión, porque definitivamente los estados están trasladando buena parte de los servicios que brindan a este proceso. Y todo lo que tenía, y lo último para señalar, todo lo que tenía que ver con bancarización incorporaba el pago y asignación de recursos a las personas. Los países que lo hicieron tenían que hacerse a través de procesos de bancarización virtual, lo cual, de nuevo, como señalaba, ya no solo generó a la brecha de bancarización una carga real, sino que las mujeres que lograban tener acceso a sus cuentas con ciertas limitaciones tampoco pudieron tener acceso a los servicios virtuales o a recibirlos o a transferirlos porque hay un analfabetismo de bancarización virtual muy grande, que también es otra brecha y que se vio evidenciada en este sentido. Con eso, bueno, creo haber planteado la complejidad de la situación en la que nos encontramos las mujeres de la región, por supuesto con todos los cruces que eso significa, con todas las diferencias entre lo que suponen las mujeres de la ciudad, las mujeres rurales, las mujeres indígenas, las mujeres que están en tránsito bueno, y lo que estamos viviendo aquellas personas que tenemos acceso a una vacuna y podemos aún disfrutar limitadamente de esos derechos. Muchísimas gracias de nuevo a Feminismos, Resistencias y Emancipación. Muchísimas gracias por esta invitación. Bien, Pati, pues muy interesante. Realmente yo creo que todas las mujeres y muchos hombres también han vivido este proceso tan fuerte que es la pandemia, el encierro, y enfrentarnos a esto que tú llamas la virtualización de todos los servicios y de todo la forma de hacer nuestra vida ya en el ámbito privado. Vamos a darle la palabra ahora para complementar y entrar a una discusión sobre todas estas brechas de género que existen. Vamos a darle la palabra a Patricia Castañeda, Marta Patricia Castañeda. Voy a leer un poquitito de su semblanza para que la conozcan a ella. Ella es doctora en antropología por la UNAM, es integrante fundadora del programa de investigación feminista del Centro de Investigaciones Interdisciplinarias en Ciencias y Humanidades, también de la UNAM, es el CEISH, es famosamente conocido como el CEISH, especialista en el estudio de la situación de género de mujeres indígenas y rurales, en conceptualización de la violencia de género y feminicida, y estudiosa de las trayectorias de las antropologías feministas en países de habla hispana. Actualmente desarrolla el proyecto individual Antropología Feminista en Centroamérica y el Caribe y participa en varios proyectos. Es docente del programa de posgrado de estudios latinoamericanos de la UNAM e integrante de los padrones de tutores de este posgrado, también en antropología y del trabajo social. Ha formado parte de las comisiones dictaminadoras de la UNAM y de otras instituciones nacionales y extranjeras, así como de consejos editoriales. Tiene varios libros, ya ha publicado artículos de su especialidad. Le vamos a dar la palabra a Pati Castañeda. Muchas gracias, Pati. Al contrario, muchas gracias a ti. En el chat que compartimos quienes formamos parte del grupo de trabajo, había la broma de que es el foro de las patricias y creo que eso tiene que ver con una condición generacional. Entonces, bueno, es un gusto compartir con todas este espacio. Y bueno, pues agradezco muchísimo la presentación inicial de Luz Patricia porque sin duda nos ha presentado un panorama general de lo que ha implicado las brechas de género
En nuestro país, lamentablemente no puedo compartir pantalla con ustedes, pero quisiera empezar por mencionar que desde mi punto de vista, cuando hablamos de brechas de género y de brechas entre las mujeres y los hombres, estamos hablando de una profunda condición de desigualdad. Y en ese sentido, pues me parece fundamental considerar que en el contexto actual no debemos perder de vista que las mujeres somos no solamente un sujeto de género, sino un sujeto social y político. Y que en ese sentido, las consecuencias que trae la pandemia en lo que es la condición de género son fundamentales. Y voy a retomar el término de condición de género que había quedado un poco atrás, ¿no? En varias discusiones y en varios posicionamientos de las feministas, porque sin duda una de las cuestiones que nos está poniendo sobre la mesa la situación de pandemia es que ese concepto de condición de género como ese piso básico que compartimos las mujeres por ser mujeres, se ha modificado muy poco. Parte de lo que explicaba Luz Patricia en relación con la situación a nivel de la región, habla de esa condición estructural y por eso quisiera yo también retomar la definición de género en su dimensión de relación estructural. No solamente como ha sido planteado tantas veces como una construcción sociocultural, sino fundamentalmente retomarla en el momento actual como un concepto, una categoría que nos debe llamar a analizar nuevamente cuáles son las estructuras sociales profundas y cómo el género forma parte de esas estructuras que están en la base de las formas básicas de dominación y de desigualdad, como se expresa en el hecho exactamente descrito por Luz Patricia, de que la mayor parte de los agresores de las mujeres son hombres emparentados con ellas, que tienen algún tipo de vínculo con ellas. Y ese, por ejemplo, es solamente uno de los indicadores que nos debe dejar a pensar, nos debe llevar a pensar nuevamente la categoría de género y, desde mi punto de vista, también la categoría de condición de género. Entonces, vuelvo a la idea de que las brechas de género, es decir, estas enormes distancias sociales, económicas, políticas, jurídicas, culturales, que separan a mujeres y hombres, son un efecto y al mismo tiempo producen y reproducen la desigualdad. Pero también es importante tomar en cuenta las dimensiones de la desigualdad, de la multiplicidad de desigualdades en que eso se desdobla, porque por una parte tenemos desigualdades sociales que han venido marcando a nuestras sociedades por siglos. Las desigualdades por por origen étnico, por origen geográfico, por condición racial, por condición de clase, etcétera, pero también las desigualdades estructurales que trae consigo el modelo económico, que tiene una crisis profunda hoy día, pero que en esa crisis nos está arrastrando, somos partícipes, queramos o no, de esa crisis y de esos modelos estructurales de desigualdad. Por eso me parece fundamental pensar que las brechas de género tendríamos que verlas en una dimensión multiescalar o multinivel, si así se quiere ver, o desde otros puntos de vista, desde una posición muy interseccional, porque sin duda las desigualdades de género afectan no solamente las posiciones y las relaciones entre mujeres y hombres, sino que marcan las profundas desigualdades entre mujeres. No estamos hablando solamente de heterogeneidades culturales de las mujeres, porque venimos de sociedades pluriétnicas, pluriculturales, etcétera, sino que estamos hablando de desigualdades que también están atravesando el género, que están atravesando ese nivel estructural de nuestra ubicación y que por lo tanto, cuando tenemos una crisis, generan efectos muy importantes por la condición de género, pero también abren o profundizan las brechas entre mujeres por condición de clase, por condición étnica, por condición racial, por orientación sexual,
por todos aquellos fenómenos del poder y de la dominación, perdón, que configuran lo que analizamos con perspectiva interseccional. Entonces, dado este panorama, ¿qué es lo que nos ha estado mostrando la pandemia desde inicios del 2020? Bueno, desde finales del 2019, pero que todavía en América Latina veíamos eso como muy lejos. Está en China, está en Asia, quién sabe qué está pasando. Ojalá se quede ahí, cuando en realidad lo que tenemos ahora, pues es una condición global que ha mostrado efectos a todo nivel, en todas las escalas, y que en cierta forma nos está poniendo en evidencia la articulación, la confluencia, la coincidencia de distintas pandemias. En un mensaje que muy pronto, me parece que en marzo del año pasado, lanzó la directora general de ONU Mujeres, decía que estamos enfrentando la pandemia por SARS-CoV-2, pero también estamos enfrentando la pandemia de la violencia de género contra las mujeres, que también ha aludido a ella Luz Patricia, pero que en este momento tenemos que considerar sin duda como un fenómeno que tenemos que reconceptualizar. La noción de pandemia me parece que metafóricamente ilustra muy bien la expansión, la profundidad, las implicaciones, pero no nos quedemos con esa idea de que la violencia de género es una pandemia, porque volvemos a un esquema naturalista, esencializador y patologizante de la violencia, contra lo cual hemos estado trabajando durante décadas. Entonces, tenemos por una parte la pandemia del SARS-CoV-2, tenemos la pandemia, como así se le ha caracterizado, de la violencia de género, y tenemos todos los fenómenos que se han agudizado, que se han reproducido de manera tan aguda cuando se amplía la pobreza, cuando se amplían las condiciones de marginación, cuando la exclusión se convierte una vez más en el pan nuestro de cada día, y cuando estamos también sufriendo las consecuencias de la infodemia, que creo que es un fenómeno que tenemos que poner también a cuestionar, que también tenemos que poner sobre nuestra mesa, porque la pandemia no solamente ha descubierto las brechas digitales entre mujeres y hombres, ha descubierto las consecuencias de las brechas en educación, las consecuencias de las brechas en participación política, en configuración ideológica, en todo aquello que nos constituye como sujetos sociales y como seres sociales. Por eso mismo, la infodemia, que nos ha convertido en, al mismo tiempo, actores, protagonistas y espectadores de la pandemia a través de los medios de comunicación y de las redes sociales, ha contribuido de manera muy importante a desinformar y ha sido un campo fértil para que florezcan las posiciones más anticientíficas y también antifeministas, que se están mostrando como elementos ideológicos potentes para poner en entredicho muchos de los avances de las mujeres. Aunque parezca algo lejano, no es así. La infodemia también está afectando el conocimiento de todo aquello que se ha abierto como campo de posibilidad para las mujeres, y ha afectado también la búsqueda de recursos, porque, bien decía Luz Patricia, no se han abierto equivalentes a la atención para múltiples problemas de las mujeres más que por la vía virtual. Pero también se ha abierto una enorme campaña de desprestigio, de descalificación respecto a esas opciones, y muchas mujeres se sienten cada vez más desprotegidas y con menos posibilidades de acceder a algún recurso básico
no solamente de violencia, de salud, fundamentalmente, de educación, de protección en el trabajo, porque como bien decíamos en un conversatorio también del año pasado, del 2020, no debemos perder de vista que uno de los sectores que se golpeó de manera casi inmediata en el caso de las mujeres fue el del trabajo. Y bueno, ya se decía, hay una brecha entre quienes tienen trabajo estable con un sueldo garantizado, que pueden mantenerse en confinamiento, pues como lo hacemos las trabajadoras universitarias por tiempo indefinido, y quienes no tienen esas condiciones laborales, y que eso afecta principalmente a las mujeres en sus distintas condiciones de clase, etnia, raciales, etcétera. Entonces, bueno, pues el trabajo que es estructurante de la vida en el capitalismo se vio afectado. Y se trabaja ahora o se plantea como una compensación ideológica el hecho de que esas mujeres que estaban en el mercado de trabajo, afortunadamente ahora están en su casa, cuidando a quienes requieren de su presencia, de sus cuidados, y eso, por supuesto, que ha multiplicado el desgaste, el estrés. Para muchísimas mujeres sí fue una oportunidad de volver a estar en sus casas, con su familia, con sus hijas, hijos, etcétera, pero para otras ha sido el momento de ruptura de muchas estructuras. Y algo que creo que tenemos que atender muchísimo es cómo las brechas de género se están expresando en términos de las consecuencias de quienes han contraído coronavirus, en términos de secuelas, de atención a las secuelas que trae consigo la infección y de atención a la salud mental, que es una de las secuelas más temidas y al mismo tiempo casi con nula atención en los sistemas de salud nacionales, por lo que implica en términos de personal, acceso a los servicios, etc. Y la salud mental de las mujeres, insisto, en nuestra heterogeneidad y dentro de nuestras desigualdades, también se ha visto muy afectada. Y podemos ver los polos etarios en los cuales esto se manifiesta. Por una parte, las criaturas, a lo mejor por ahí vieron a mi nieta pasar hace un momento, que no tienen espacios en estos momentos, y entonces las casas son los espacios de vida, de confinamiento, de aprendizaje, de todo. Pero también las mujeres adultas mayores, las mujeres viejas, dejaron de tener posibilidad de vivir fuera de las casas, de salir a cursos, de salir a caminar, de convivir con otras mujeres. Esos dos polos están muy afectados y, por supuesto, a hoy sabemos que uno de los focos de atención tenemos que ponerlo en las jóvenes, en las púberes, en las adolescentes, porque están en una edad crítica de por sí de la vida, sin escolaridad, sin educación sexual, sin orientación sexual, expuestas a violencia y, como lo muestra Alba Carosio en la investigación que está haciendo, con un crecimiento importantísimo de los embarazos prematuros, incontrolables. De hecho, se calcula que en este año habrá 7 millones de embarazos fuera de orden, de concierto, como consecuencia de la pandemia. Entonces, como ya tengo que ir cortando, solamente quisiera señalar muy rápidamente que en el año y medio que llevamos de confinamiento y de experiencia con la pandemia de COVID, hemos visto cómo ha habido una ampliación de las brechas de género existentes, cómo se han puesto en evidencia aquellas que estaban presentes pero que no habían sido reconocidas y cómo surgen nuevas brechas de género. Concluyo diciendo que por supuesto que las mujeres no permanecemos pasivas y sin actuar frente a todo esto. Podemos ver a través de la investigación y si atendemos con cuidado lo que nos rodea, cómo las mujeres organizadas o no han estado generando respuestas individuales y colectivas a esta situación y cómo estamos viendo una actualización de los trabajos de cuidado, cómo se han puesto en evidencia los aportes económicos de las mujeres porque son los únicos que sostienen los hogares o porque al estar ausentes la crisis se vive de manera más aguda,
cómo se han creado o activado las redes sociales, políticas, económicas y de parentesco por parte de las propias mujeres para garantizar la sobrevivencia cotidiana, la reproducción cotidiana de la vida, cómo este también ha sido un espacio de fortalecimiento de las redes feministas a través tanto de la sororidad como de la solidaridad, cómo tenemos una suerte de cambios en las formas de consumo vinculadas con la bancarización, pero también con concientización respecto a dónde comprar, qué comprar, cuánto comprar, etcétera. Y por supuesto que tenemos movilizaciones políticas presenciales a través de redes sociales, con uso de recursos digitales y también presenciamos tensiones muy profundas entre las posturas conservadoras y las posturas críticas en relación con dónde tendríamos que estar las mujeres ante esta situación. Entonces, como feministas tenemos múltiples desafíos. Tenemos el desafío de mantener las movilizaciones y las exigencias políticas, de observar y estudiar estos procesos sobre la marcha. No podemos esperar a que termine la pandemia, sino que los estamos viviendo y analizando al ritmo que se van presentando. Esto nos obliga a fortalecer nuestras sinergias y, como decía al inicio, pues también nos convoca a revisar nuestras posturas teórico-políticas para actualizarlas y revitalizarlas en función de lo que nos exige la situación actual. Bueno, muchísimas gracias. ¿Qué decir? Ustedes ya vieron y oyeron las distintas posiciones que nos dieron nuestras compañeras. Es pues muy poco tiempo para todo lo que nos dijeron, pero quizá con las preguntas ellas tratarían de redondear y de concluir algunos de sus temas. Bueno, tengo varias preguntas. Una de ellas que creo que sería interesante. Las dos, por favor, contesten a estas preguntas. Primero Luz Patricia y después Marta Patricia. Patricia Castañeda habló de no patologizar. ¿No acaso se puede hablar del machismo, por ejemplo, como una patología social? Tal vez pensándolo así, se podría canalizar y responsabilizar a las autoridades de gobierno por la atención al sistema educativo y familiar. Esa sería una primera pregunta. Otra pregunta que digo no está muy relacionada, pero que al final es una preocupación en todo momento es ¿qué proponer para disminuir la trata en estos momentos? Bueno, serían dos preguntas y ahorita tenemos más. Bueno, muchas gracias, Patricia. Fíjate que con el tema de la patologización, le estaba mandando a Marta Patricia también un mensaje, me pareció muy importante. Entiendo que el planteamiento tiene que ver con no pensar en, no patologizar el hombre violento, ¿no? Un poco comprender que la violencia es un sistema y un sistema que responde a un sistema patriarcal. Y ahí, en tanto sistema patriarcal que genera estructuras para garantizar la dominación y la sumisión de las mujeres, por supuesto, es un sistema que funciona perfectamente, no solo en el ámbito social, en el ámbito de la política, pero en el ámbito jurídico muy, muy, muy engranado. Y creo que esa es como la perspectiva a la que apuntaba Marta Patricia, que me gustó mucho que la apuntara, porque es verdad que hemos venido, sobre todo desde los organismos internacionales, planteando la pandemia y de la manera como la hemos utilizado es más como una, efectivamente como una expansión de una situación que ya venía y que ha aumentado exponencialmente por la pandemia. Pero ciertamente creo que hay que con pinzas tomar el término porque desconoce el origen de la violencia, que son esas relaciones desiguales de poder establecidas en el sistema, ¿no? Yo me quedaría por ahí. Y con respecto a la trata, pues realmente el tema de la trata es uno de los quizás de las situaciones más complejas para abordar hoy en día, porque la industria de la trata es una de las industrias más prósperas que hay en este momento. Y lo que nosotras hemos encontrado desde el mecanismo es que hay una debilidad institucional brutal frente a la trata, entre otras cosas porque la trata no, la industria de la trata no funciona sola.
funciona con raíces muy potentes y muy clarificadas dentro de las propias estructuras de los estados, con lo cual erradicar la trata significa, y muy interesante también planteárselo, o sea, la trata fue uno de los principales problemas que las mujeres a nivel internacional asumieron en la primera carta cuando las Naciones Unidas se estaban creando. Y lo que ha ocurrido hasta ahora es que es un problema que seguimos sin poder abordar y es un problema donde los estados siguen sin tener herramientas eficientes para abordarlo. Yo creo que un trabajo muy importante de las feministas, que retomo también el llamado que hacía Marta Patricia, un trabajo muy potente es el trabajo de socialización del problema de la trata, porque al menos en mi país, y hay muchas de las compañeras que están ahorita conectadas que trabajan mejor, pero sí puedo decir que para las jóvenes que están tratando de huir de la violencia en Centroamérica, de la situación política y económica que atraviesa nuestros países, encuentran en los mecanismos de captación de mujeres una salida real, porque algo que manden para su familia es una ayuda, no importa cuándo, en algún momento eso va a pasar. Entonces hay un trabajo de raíz que tenemos que hacer desde el feminismo para paliar un poco la ineficiencia del Estado y la complicidad del Estado, además de denunciar y continuar trabajando por eso desde la perspectiva muy personal, ¿no? Es lo que creo. Muchísimas gracias. Gracias. Sí, Pati. Totalmente de acuerdo con lo que mencionó Luz Patricia en relación con la patologización de la violencia. Yo solamente agregaría que sí tengamos mucho cuidado porque asumir esa noción lleva a individualizar el problema, que es contra lo que hemos estado postulando por décadas, que no es un problema de un individuo o de algunos individuos, sino que es un problema social. Entonces, creo que podríamos jugar, por una parte, con eh, seguir abonando a la idea de que la violencia contra las mujeres es un problema social que requiere esfuerzos institucionales, pero sin caer en la tentación de pensar o de reproducir de manera involuntaria esta idea de que si se cura un individuo, se resuelve el problema, ¿no? Entonces, sí creo que va por todas estas vías que son muy delicadas, pero que están volviendo a ponerse un poquito, diría yo, de moda con esta idea de que ahora, bueno, pues a través de las plataformas virtuales y demás, cualquiera puede ejercer violencia y cualquiera puede curarse de la violencia. Esos son discursos que me parecen muy peligrosos. Y perdón, pero como soy antropóloga y vivo en el mundo de todo lo que sucede a mi alrededor, anoche veía las Olimpiadas. Y entonces había un fragmento de la prueba esta de levantamiento de pesas que yo me pregunto si es un deporte y me van a cuestionar algunas personas, pero están compitiendo los hombres y estaba una mujer comentarista y dos varones. Y bueno, empiezan a decir que las mujeres, uy, cuánto han avanzado, están en todos lados, hasta en el levantamiento de pesas. México tuvo una campeona y una medallista de oro hace no sé cuántos años. Y dice uno de los comentaristas, sí, por favor, si ustedes ven que sus niñas están interesadas, no las limiten, no limiten a las jóvenes, permítanles hacer todo lo que quieran, entrar a todo lo que quieran, porque estas formas de violencia, se refería al levantamiento de pesas, les gustan a muchas. Entonces, si tenemos un problema tan arraigado que se naturaliza a ese punto, entonces tenemos muchos focos rojos en términos de cómo se ha ido comprendiendo y digamos que distorsionando el discurso de la igualdad en relación no de ir a la igualdad sustantiva que planteamos las mujeres, sino a una equiparación de las mujeres con lo que hacen los hombres. Entonces, bueno, eso también es un ejemplo de de las posibles consecuencias que tenemos cuando se plantean los discursos en otros contextos.
Bueno, solamente quería abonar eso, que no puede ser un tema individual, sino que es un problema social y estructural. Y por supuesto que qué proponer para disminuir la trata. No tengo tanta información sobre el tema como para decir, se está haciendo esto, se está haciendo lo otro. Lo que sí me parece clarísimo, y lo decíamos también desde el inicio de la pandemia, es que teníamos que cuestionarnos qué es lo que se estaba suspendiendo, qué paraba, porque se decía, todo está parado. Pues no, el crimen organizado no paró, la trata no paró, las migraciones no se detuvieron. ¿Qué fue lo que se detuvo y qué no? ¿Y cuáles son esos mecanismos que permitieron y siguen permitiendo que esas otras em, empresas económicas, que esos otros mecanismos sigan vigentes, haya pandemia o no haya pandemia? ¿Cuáles son esos entramados tan complejos que constituyen nuestras sociedades y que constituyen al continente y lo global, que se puede parar a las sociedades globalmente sin pararlas? Entonces, bueno, yo solamente lo planteo a nivel de pregunta porque no tengo respuesta a esa inquietud. Muchas gracias. Sí, interesantísimo cualquiera de estos temas. Miren, les voy a leer otras dos preguntas, tenemos varias, pero dos preguntas más. Eh, de Raquel Drobeta, damos la bienvenida a estar aquí con nosotros. Dice, ¿puede pensarse a la obligación de maternar y trabajar desde el hogar como una expresión de violencia institucional? Esa es una pregunta. Y la siguiente pregunta es, ¿cómo ha impactado la pandemia el desarrollo y fortalecimiento de los liderazgos políticos de las mujeres? Este es de Laura Inés López Padilla. No sé, Luz Patricia. Sí, bueno, con respecto a la primera, me parece muy interesante. A ver, yo creo que la violencia está no en que las mujeres tengamos que maternar y trabajar en el hogar, es que no haya otra salida. La Ujú. violencia está allí, que no tenemos alternativa, que el Estado no está ofreciendo alternativa y que socialmente no hemos construido una relación con los varones, con las parejas, que permita que no sea una carga solo de las mujeres, con lo cual se convierte en un sistema opresivo. Está allí la decisión de querer maternar en casa y trabajar. Para muchas de las mujeres, como decía Marta Patricia, ha sido una oportunidad en las cuales me incluyo. Yo poder estar en mi casa, poder compartir con mi familia es algo que era algo que no podía disfrutar tan ampliamente como lo he disfrutado últimamente. Pero ciertamente, pues, pero yo tengo una hija adolescente. No es lo mismo de aquellas que tienen que cuidar niños y que tuvieron que ser escuelita, ¿no? Entonces, claro, la violencia está allí, en la opresión que significa no tener salida. Ahí radica la violencia. La otra pregunta, se me olvidó, perdón. Es, ¿cómo ha impactado la pandemia el desarrollo y fortalecimiento de los liderazgos políticos de las mujeres? Pues bueno, volvemos a lo mismo, ¿no? O sea, las mujeres que hacen política no son mujeres extraterrestres, son mujeres que vienen de todas esas brechas. O sea, en este momento las mujeres políticas están viviendo en sus casas con todas las tensiones que eso significa en términos de cuidado y de trabajo, ¿no? Y ha habido en la región y está habiendo bueno, Chile es un ejemplo, ¿no? Ha habido una manifestación. O sea, por otro lado, yo creo que ha habido la posibilidad de tener acceso a la información, las mujeres han venido organizándose, las mujeres están dando respuesta, estamos entrando en unas dinámicas de relacionamiento que antes no teníamos o habíamos olvidado, y eso nos está permitiendo pues una capacidad de respuesta inmediata. Las olas del feminismo que han venido del sur para el norte han impactado la región, desde luego no todos los países y no todos los países por igual, pero eso ha permitido una figuración de las mujeres en la política que ha sido muy relevante. No obstante, los hechos de violencia política contra las mujeres
siguen ocurriendo y siguen ocurriendo de manera masiva en México, en Paraguay, en todos los procesos electorales que han habido. Desde el mecanismo de seguimiento hemos recibido múltiples situaciones de violencia contra las mujeres, porque a la final, a cada avance de las mujeres hay resistencias brutales que se dan en todos los ámbitos, y esas resistencias siguen estando ahí y siguen estando muy saludables, ¿no? Me quedaré hasta aquí. Sí, Pati. seré muy breve, Patti, porque sé que ya estamos sobre el tiempo. Me parece que hay una dimensión que sí podríamos considerar como violencia institucional en esta obligación de maternar y trabajar, que es la que tiene que ver con volver a sobreresponsabilizar a las mujeres de esas tareas. Efectivamente, por una parte no hay salidas y el Estado no ha procurado y como sociedad no hemos construido demasiadas alternativas a esto. Hay hombres que se ocupan cada vez más del cuidado de los hijos, de paternar, pero no sigue siendo como, todavía no es la pauta a seguir. Y en ese sentido me parece que confinar, suponiendo que la familia y el hogar es la unidad básica, como se planteaba en principios del siglo XX y mediados de ese mismo siglo, está desfasado, completamente desfasado, y que sí genera esta dimensión de violencia institucional que tendríamos que revisar, ¿no? Y por otra parte, en relación con el desarrollo y fortalecimiento de los liderazgos políticos de las mujeres, lo que yo alcanzo a observar es que en muchos ámbitos sí ha habido este fortalecimiento porque em, justamente la virtualidad permite encuentros que en otros momentos difícilmente se podían llevar a cabo. Estoy pensando en las mujeres indígenas organizadas, en las trabajadoras del hogar que tienen sus organizaciones a nivel continental, incluso muchísimas mujeres de los partidos políticos que no tenían espacios seguros y suficientemente autogestivos dentro de sus estructuras para trabajar juntas, ahora han convertido la virtualidad en un espacio de esa índole, pero por supuesto que también ha habido una respuesta violenta a este fortalecimiento de los liderazgos políticos, y entre las cosas que no han cambiado o que no se detuvieron con la pandemia, pues está la criminalización de la protesta social, el acoso a líderes y lideresas defensores de derechos humanos, de medio ambiente, etcétera, etcétera. Y no se ha parado tampoco el feminicidio por razones políticas. Entonces, bueno, creo que la violencia y el feminicidio han sido indicadores muy claros de tendencias, de situaciones, del avance de las mujeres, y que siguen jugando ese rol en tiempos de pandemia. Pues sabemos que ahí está el tiempo limitado, las ponentes tienen algunas limitaciones también de tiempo. Tenemos algunas preguntas, 2 preguntas más. Acabo de poner el correo de cada una de ustedes en el chat para que en dado caso todo el mundo pueda exponer ahí algunas dudas y por favor ustedes le contestar de manera individual. No sé si, ¿cómo ven ustedes? Hay 2 preguntas más o aquí cortamos y lo dejamos ya de manera individual. No sé tú qué digas, Luz Patricia. 5 minutos me puedo quedar, pero dejaría que Marta entrara primero y ya yo con eso pues cerraría porque sí me tendré que ir. Quiero escuchar Okay. Patricia. Bueno, hay 2 preguntas, voy a hacer nada más una y ya con eso cerramos. Dice, ante los cambios, en especial el comunicacional, ¿se requeriría generar estrategias para socializar los conocimientos sobre estos cambios con las mujeres? Me refiero a los niveles con menos conocimientos. Bueno, Luz, yo, propongo que Luz Patricia, que se tiene que ir antes, rápidamente nos comente algo y después Marta Patricia. ¿Sí están bien? ¿Están de acuerdo, Pati?
Es que ¿No? yo quería No, Bueno, escuchar a Marta. Yo ok, escucho a Marta y cierro, y, o sea, y termino yo y ya me desconecto. ok, perfecto. sí. Ok, Pati Ok, Castañeda. ok. Sin duda, creo que estamos ante una nueva ola de alfabetización digital de las mujeres y que tenemos que apostarle de manera muy fuerte a esa parte porque la virtualidad llegó para quedarse. Aunque volvamos a la vida presencial, se han introducido una serie de pautas de socialización, de colaboración y de trabajo que difícilmente se van a quitar del panorama cuando volvamos, insisto, a las reuniones cuerpo a cuerpo, cara a cara, presenciales. Entonces, creo que es muy importante que todas incursionemos independientemente de las edades, condiciones y demás a este nuevo mundo de lo digital. Muchas lo hemos aprendido sobre la práctica en estos últimos tiempos con las nociones que teníamos, pero me parece muy importante el ejemplo, por ejemplo, perdón, de las mujeres del Encuentro Continental de Mujeres Indígenas de las Américas, porque han iniciado estos procesos de capacitación de mujeres indígenas para el uso de dispositivos, para el conocimiento de plataformas, para la capacitación de llevar a cabo reuniones, talleres, distintas formas de activismo político a través de los recursos disponibles. Y me parece que ellas están marcando una pauta muy importante en relación con la necesidad de socializar estos conocimientos, pero diría yo siempre desde una perspectiva crítica, en el sentido de que tampoco son la panacea, que también tienen lados oscuros que debemos conocer y aprender a manejar. Ok, gracias. Luz Patricia. Y bueno, yo coincido totalmente con Marta, la oportunidad que nos han brindado las redes. Sin embargo, o adicionalmente a eso, solo agregaría que el tema de la comunicación y de los estereotipos de género que se reproducen a través de la escuela y a través de los medios de comunicación social siguen siendo masivos y a través de la iglesia, de las diferentes iglesias que tenemos a nivel regional. Entonces, claro, la oportunidad que nos brindan las redes está ahí. Tenemos una brecha digital, pero está ahí, pero por otro lado hay una reproducción masiva de la sexualización de las niñas, de las adolescentes, de esos estereotipos de género que generan dominación y subordinación y que hacen que las chicas que están en situaciones de fragilidad o de vulnerabilidad, de mayor vulnerabilidad, por condición de raza, de credo, de estatus económico o social, em, sean pues fácilmente presas de esa reproducción de estereotipos de género que se da claramente en la escuela, claramente en las iglesias y claramente todavía en los medios de comunicación masivos que siguen teniendo un impacto en la música, que siguen teniendo un impacto en la cultura popular y que siguen teniendo un impacto en las normas socializadoras de nuestra región. Entonces, claro, estamos logrando, estamos invadiendo, estamos generando muchos cambios a nivel virtual con sus pros y sus contras, y eso es masivo, importantísimo, pero todavía hay un rezago cultural muy importante en términos de reconocimiento de nuestra realidad, ¿no? En términos de sistema. Bueno, pues aquí vamos a dejar ya este foro. Aprendimos muchísimo en una hora. Les agradecemos muchísimo a Luz Patricia Mejía y a Marta Patricia Castañeda toda esa exposición tan clara. Nos dejan pues muchísimas, más que dudas, certezas de que está pasando algo grave en todo este proceso y que debemos de enfrentar y debemos estudiar y debemos de seguir discutiendo. Les damos las gracias. Les avisamos a todo el público que vamos a enviar el enlace en YouTube de toda la grabación para dar mayor difusión a este excelente foro. Muchas gracias.